Hola, buenos días a todos los que están conectados a esta entrevista. Estamos con Cristian Riego, académico, abogado penalista, y queríamos abordar un poco la situación de los denominados presos de la revuelta y todas las excepciones a las libertades públicas que ha habido durante este estado de excepción. Por lo mismo, Cristian, quería mencionar primero el caso. Hay dos casos muy recientes. El primero es el de Anderson Rollo, que es un joven de 18 años que estuvo preso un año por romper un vidrio, y ayer la fiscalía lo condena, o sea, el tribunal lo condena a 300 días de presidio, y sale en libertad porque considera que la pena está cumplida. Lo mismo pasó hoy mismo. Dejan a dos imputados libres, absueltos del tribunal, séptimo tribunal oral en lo penal. Deja sueltos a dos personas acusadas de quemar el Metro Pedrero. La fiscalía pedía 10 y 20 años, respectivamente, para las dos personas, pero finalmente cumplieron desde febrero del año pasado también prisión preventiva, cuando fueron formalizados. Entonces, esto da para sospechar de que hay algún sesgo en la justicia, o realmente es una situación que puede ser habitual, unas prisiones preventivas tan largas que en el fondo sirven como condenas anticipadas. Mira, lo que a mí en realidad me sorprende es la sorpresa. Es decir, en estos casos del estallido social, como lo que se está haciendo no es más que aplicar las normas que durante los 20 años desde el código desde el año 2000, el código que rige actualmente, ¿cierto? Y ese código era un código bastante más liberal, bastante más restrictivo en el uso de la prisión preventiva. Desde esa fecha hasta la actual fecha se han hecho innumerables reformas, todas con un amplio apoyo popular. Amplio apoyo, estoy hablando de 90% de las encuestas, ¿cierto? De apoyo transversal de todos los partidos políticos, de múltiples declaraciones de presidentes de la República, ministros de Justicia, parlamentarios de todos los sectores políticos, que dijeron, ¿cierto? Cosa con la que yo nunca estuve de acuerdo, que era un escándalo que las personas no quedaran en prisión preventiva por determinados delitos, digamos, delitos de cierta gravedad, delitos violentos, etc. Lo que me sorprende es que ahora haya sorpresa porque esas normas se aplican, en este caso, cuando yo diría hace no más de un mes había sorpresa porque esas normas no eran suficientemente duras en otros casos que, digamos, te podría dar montones de ejemplos, digamos, de casos de distinto tipo que han existido en los últimos. O sea, cuando alguien, por un delito que, digamos, produce escándalo público, que produce alarma pública, digámoslo así, muchas veces porque es grave, pero también muchas veces por otras razones, porque, digamos, la gente está muy asustada. Cuando alguien no queda en prisión preventiva, se genera un escándalo. Han habido incluso amenazas contra los jueces, digamos, de perseguirlos o de iniciar acciones contra de ellos. Por lo tanto, a mí me parece que lo que está ocurriendo en estos casos del estallido social, que son casos, digamos, que produjeron gran alarma pública, gran temor en la población, que fueron casos muy espectaculares, si bien quizás no tan graves en el sentido de que no atentaron contra personas, sino contra bienes, en algunos casos de una manera muy violenta, pero no contra personas. A mí lo que me sorprende es que haya sorpresa. Este es el régimen de la prisión preventiva que los chilenos hemos venido pidiendo y exigiendo con indignación durante todos estos años. Y esto es la consecuencia. Entonces, a mí lo que me parecería injusto, por otra parte, es que cuando esta situación afecta a un grupo particular, ese grupo se muestra escandalizado. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando fue el financiamiento de la política, los casos de financiamiento de la política, estaba recordando eso. todas las personas, en primero de la UDI y después de todos los partidos políticos, pero sobre todo de la UDI porque fueron los primeros afectados, decían que esto era un escándalo, que en Chile la prisión preventiva se usaba con prisión anticipada, que cómo podía ser que los señores de Pentas hubieran estado... De nuevo, pero perdón, esta es la legislación que ustedes han aprobado durante todos estos años. Y yo diría que en este caso es exactamente lo mismo.
Claro, pero entonces se refleja aún más ese sesgo de clase que ahí parece. No, 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 no. No, 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 no. Digamos, en esto no hay un sesgo de clase. Yo creo que la justicia, todas las justicias del mundo tienen algún sesgo de clase, ¿cierto? Porque los imputados no tienen, desde la definición de los delitos, ¿cierto? Sí, Los delitos violentos, digamos, suelen ser cometidos por clases más bajas, el problema del acceso a la defensa. Pero en esto de la prisión preventiva, yo diría que no, no necesariamente. Uno podría identificar otras áreas de la ley chilena en que hay sesgos de clase. En materia de prisión preventiva, lo que la ley chilena dice es que cuando hay un imputado por un delito que merezca pena de crimen, te lo estoy simplificando, pero básicamente, o cuando hay un imputado que tenga antecedentes penales previos, esto podría tener algún sesgo de clase en el sentido que las personas que tienen antecedentes penales previos suelen ser personas de clase más baja, ¿cierto? claro, pero La ahora ley una presión. chilena Sí, prácticamente obliga al juez a dejarlo en prisión preventiva. Y los perfecto. parlamentarios han dicho esto una y otra vez y se han mostrado escandalizados cuando una persona que tiene antecedentes penales previos o que es procesada por un delito que merece pena de crimen no queda en prisión preventiva. Y esto se ha aplicado, digámoslo así, por supuesto, con los sesgos de clase propios de cualquier sistema de justicia, se ha aplicado de manera más o menos universal, digámoslo así, en el conjunto de la sociedad chilena. Yo no diría que esto ha sido especialmente clasista. Claro, claro, llama la atención de todas maneras lo extenso de la prisión preventiva, habiendo otras medidas cautelares, como firma, como arraigo, como Bueno, pero es que reconocimiento. esas otras medidas cautelares prácticamente se han anulado, prácticamente no existen. ¿Por qué no existen? Primero porque no ha habido, y sobre todo ha habido varios proyectos, no ha habido ningún proyecto que haya estado orientado a darle, digámoslo así, un respaldo práctico, o sea, a implementarlas de modo que sean confiables. Estos proyectos de ley no se han aprobado, el Parlamento digamos, no ha habido voluntad política por avanzar con entonces, estas supuestas alternativas en la práctica no se utilizan poco, no tienen confiabilidad porque no se han dispuesto los medios ni los mecanismos para darles confiabilidad, pero todo esto han sido decisiones muy persistentes y muy sistemáticas, yo diría, del conjunto del país. O sea, la opinión pública se está enterando recién de lo que está aprobado hace mucho tiempo, digamos. Porque he Perdón, visto pero se entera todos los días. No, lo que pasa es que vivimos en un mundo de escándalos que en realidad, perdón, hace cuánto, un mes hubo un escándalo por, no me acuerdo qué otra situación, otro mes anterior por unos barristas del Colo-Colo, el presidente Piñera hace algunos años en el gobierno anterior. O sea, yo te podría, si yo hiciera un recuento de todas las veces que ha habido escándalo, yo diría que el 90% de los escándalos han sido por la no aplicación de la prisión preventiva. y ahora Y eso ha terminado. en Y estos tiempos ahora de crisis, tenemos un escándalo por la aplicación de la prisión preventiva. O sea, en cualquier caso hay escándalo. claro, pero en el fondo un sistema más moderno quizás o compuesto de otra manera trataría de evitar estas prisiones tan largas, digamos, que no sirven de mucho para efectos de rehabilitación, para efectos digamos, sabemos lo que provoca la cárcel en las personas, sobre todo hay muchos de estos casos que no tienen antecedentes, que son desórdenes públicos, como decía usted, daños a la propiedad, pero en el fondo esa persona después de un año en la cárcel quizás va a salir más delincuente de lo que alguna vez fue. Por supuesto, la prisión preventiva aplicada del modo que se aplica en Chile es una desgracia, por muchas razones. Es una desgracia por muchas razones, como dices tú, porque tiene un efecto, digamos, de castigo, sobre todo que es un castigo que puede resultar que no sea legítimo, porque puede ser que la persona sea absuelta, como fue el caso de las que estamos viendo ahora. Pero además la prisión preventiva se sabe, digamos, internacionalmente que produce deterioro en la capacidad de la persona para defenderse en el juicio. Es una pena, además, cuyo duración es indeterminada, a diferencia de la pena que es determinada y uno puede saber. En general, la prisión preventiva está más asociada al interior de las cárceles a situaciones de violencia porque precisamente no existen los incentivos que existen para una persona que está en la cárcel para comportarse de manera apropiada, digamos, y no involucrarse en hechos de violencia, etc. Es una desgracia. Lo que no estoy de acuerdo es en analizarlo puntualmente
porque un grupo determinado se vio afectado. En Chile, o sea, esto corre para todos. Esto corre para todos, y todos, cuando son afectados, reclaman y se victimizan. Pero cuando se trata de opinar sobre la regulación, digamos, común, todos plantean que la prisión preventiva debe ser lo más estricta posible. Y hemos llegado a un sistema que es prácticamente de inescarcelabilidad. O sea, como te digo, cuando hay personas que tienen antecedentes penales o anteriores contactos con el sistema o que tienen penas de cierta gravedad, prácticamente es inescapable para el juez dejarlo en prisión preventiva. Bien lejos se ve la posibilidad de una amnistía. ¿Qué piensa usted de algunas personas que han cuestionado la prisión preventiva y a la vez sugieren una amnistía para estos casos del estallido? Bueno, es que yo creo que aquí hay dos problemas que son bien distintos y que habría que distinguirlos. O sea, sostener que estas personas han sido víctimas de un abuso con los procesos que se han llevado en contra de ellos, yo diría, se puede sostener, pero es un abuso, como quien dice, igual al que son sometidas todas las personas que son. O sea, este es el proceso chileno que nos hemos dado. No sea, digamos, no es un abuso especial o más grave, este es el proceso chileno que los chilenos hemos querido tener. Perfecto. Y por lo tanto, lo lógico es que se aplique de manera pareja. Y ahora, por lo tanto, yo no vería ahí un fundamento para reclamar especialmente en estos casos. La amnistía no tiene nada que ver con los abusos procesales de que estas personas han sido objeto. Estas personas han sido sometidas al proceso tal como está definido en Chile y me parece que es lógico que así sea. De hecho, algunas de ellas están resultando absueltas y eso me parece que es parte de las reglas del juego. Otra cosa es la amnistía. La amnistía no tiene nada que ver con el hecho de que las personas hayan sido objeto de abuso. La amnistía es un acto legislativo que se dicta con otros propósitos, con el propósito de, digámoslo así, pacificar, de perdonar delitos que han sido delitos y que han sido graves y que son considerados, digamos, actos completamente aberrantes, para fines, digámoslo así, de lograr una pacificación, de lograr... Y a mí me parece que si se quiere plantear eso, bueno, me parece bien. Pero en ese caso creo que habría que tomar en cuenta, o sea, eso no significa que lo que ocurrió, que los hechos de violencia de los que estamos hablando, primero sean legítimos, sean correctos, ni que los procesos hayan sido abusivos. Nada de eso. Y por otra parte, si se quiere hacer una amnistía por razones más bien de tipo político, para promover una pacificación del país, me parece que esto debe incluir a los policías que han sido objeto de persecución, que también realizaron actos aberrantes, pero no me parece que se podría pensar en una amnistía que fuese unilateral. Esto no, todas las amnistías que han habido muchas en la historia, después de hechos como este, han tenido la característica de ser bilaterales. Eso sería quizás mal recibido por la opinión pública, que se ha puesto el lado anti-policía, digamos, anti-carabinero. Pero debería ser, digamos, si es que la amnistía no, claro, corre. Lo que pasa es que yo creo que lo que yo no estoy de acuerdo es como que se ha planteado esta causa de una manera muy ambigua. Muy ambigua. O sea, yo creo que hay personas que están detrás de esta causa porque creen que lo que hicieron estas personas fue correcto. Y yo creo que eso es inaceptable. Todo lo que hicieron estas personas, digamos, o lo que se dice que hicieron, puede que resulten inocentes, pero supongamos que lo hayan hecho. ¿Cierto? Fueron actos totalmente inaceptables en una democracia. Son actos violentos, antidemocráticos, contrarios a la ley, contrarios... Por lo tanto, es totalmente inaceptable lo que hicieron. Si alguien opina que lo que hicieron fue correcto, bueno, entonces yo creo que está fuera del juego de la democracia. Ahora, si aceptando que se trata de actos aberrantes, inaceptables, violentos, ¿cierto? Entonces, merecen un debido proceso. Bueno, han tenido un debido proceso de acuerdo a lo que el debido proceso ha sido definido por los chilenos para la legislación, para Chile, digamos. Que a mí, mi opinión, es muy criticable, pero eso es lo que tenemos. Y en ese sentido me parece que han tenido defensa, hoy día están teniendo acceso a un juicio, el juicio es imparcial, de hecho, como el hecho de que muchos han sido absueltos, y claro, se han tenido que someter a reglas de prisión preventiva que son bastante duras, pero que son comunes. Segundo problema. Tercer problema, si estamos hablando de amnistía, estamos hablando de actos, de delitos que son inaceptables,
por lo demás, en general, la amnistía se aplican respecto de hechos que se asume que son ciertos, digamos, porque han sido objeto de una condena o porque, digamos, están siendo investigados, pero son hechos ciertos. Bueno, entonces si vamos a perdonar delitos graves, inaceptables, bueno, podemos hacerlo, pero tiene que ser para todos, el mínimo principio de igualdad. Yo no veo mucho más espacio acá. O sea, se están diciendo de repente, o sea, uno escucha de repente cosas que son confusas. Que no, que los procesos han sido injustos, no es verdad. Que en realidad lo hicieron en pro de la comunidad, tampoco es verdad, a menos que uno no esté de acuerdo con la democracia y con el respeto por la ley, ¿cierto? O sea, la verdad es que yo veo una causa, digamos aquí, a mí me parece posible discutir una amnistía, pero con racionalidad, atendiendo a los parámetros de lo que eso significa. Por último, entonces habría que trabajar, o quizá en este nuevo escenario político que se abre con la Constitución, a lo mejor habría que discutir una nueva legislación de prisiones preventivas, quizás que sea más, que garantice una rehabilitación o que garantice... No, la prisión preventiva nunca tiene por objetivo rehabilitar, porque la rehabilitación es propia de la pena. O sea, pretender rehabilitar a alguien en prisión preventiva no tiene sentido porque esa persona puede ser inocente. La prisión preventiva solo debe tener como objetivo garantizar la comparecencia de la persona al juicio o que no destruya pruebas, no amedrente a los testigos, ¿cierto? No impida la realización del juicio. Ese es el único objetivo legítimo para la prisión preventiva. Sin embargo, los chilenos durante 20 años hemos mostrado que no queremos, que queremos extender la prisión preventiva, que queremos aplicar la prisión preventiva como pena anticipada. Yo no creo que una reforma constitucional vaya a cambiar eso. Yo creo que la reforma constitucional no debiera hacerse cargo de este tema porque, digamos, porque esto ya fue definido, digamos, nosotros tenemos tratados internacionales que establecen con toda claridad los principios, en la propia Constitución, aunque no de manera tan clara, los establece, y sin embargo el legislador y el público, esto no es solo el legislador, persistentemente han querido que la prisión preventiva se aplique anticipadamente. Y yo no creo que eso vaya a cambiar, por lo tanto me parecería que sería un error pretender, digamos, modificarlo yo creo que eso ya está bastante establecido. Ojalá que en el futuro podamos ir avanzando un poco hacia formas más civilizadas de tratar esta cuestión. A eso me refería, formas más escarcelables de medidas cautelares modernas, por decirlo de alguna forma. Así es. Gracias, Cristian. No, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.